Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, es una sesión más. Hoy solo hace 2 días que hicimos la última y hoy probablemente vamos a tocar la parte más interesante de estas sesiones y de estos webinars, donde vamos a tocar el eje, la masa madre de los derivados, que es la volatilidad. Ah, para empezar, me gustaría un poco, decir, un poco, pues, por hacer una pequeña presentación, vamos a dividirlo en tres partes. En la primera parte vamos a empezar a tocar, bueno, pues todos los aspectos y definiciones, las claves sobre las que nos tenemos que basar para entrar en los conceptos y entender bien lo que significa la volatilidad y la vega dentro de las opciones. En la segunda parte vamos a tratar un poco de poner algunos ejemplos y casos prácticos donde vamos a tratar de ver cuál es el significado de determinadas estrategias que nos deben dar una ventaja competitiva en cuanto a expectativas de volatilidad. Vamos a apoyarnos en algunas de las cosas que hemos trabajado en los seminarios anteriores, donde tratamos de explicar el concepto matemático, el significado matemático de la volatilidad, y creo que es muy útil en la parte aplicativa, para entender mejor las opciones. Y finalmente dejaremos abierto un turno de preguntas para poder entrar más de lleno en todas aquellas dudas o cuestiones que sean interesantes para ustedes, ¿vale? Uh, Les diré que estoy grabando este webinar, con lo cual cuando termine la sesión de hoy, es decir, lo podré transformar en MP4 y lo subiremos al canal de YouTube que he abierto, que es 101futures.com, ¿vale? Y al que podéis acceder directamente a través de YouTube o desde la página web. Bueno, dicho eso, es decir, vamos a empezar por lo que yo considero primordial y que me gustaría sobre lo que vamos a trabajar hoy, ¿vale? Es decir, sobre el tema de los cuadros de sensibilidades y del significado de la volatilidad, ¿vale? Este cuadro lo pueden ver en la página web porque está ahí dentro, está explicado. Cuando hablamos de delta, vega, bueno, delta, gamma, teta y vega, es decir, depende si compramos o vendemos opciones, tenemos que entender lo que significa el signo, es decir, cómo nos beneficia o nos perjudica, es decir, cada una de las variables que tenemos. Hoy, la clave está en que nos vamos a fijar en dos aspectos fundamentales de las opciones, que por un lado es la vega y por otro lado es la delta. También veremos las otras variables, pero bueno, van a ser secundarias hoy porque nos vamos a concentrar sobre todo en la vega. ¿Qué es importante entender aquí? Es decir, el significado de lo que es vega positiva y vega negativa. Es decir, vega positiva, lo que nos está diciendo cuando estamos comprando opciones, ¿ah? Tanto call como puts, estamos diciendo que la subida de la volatilidad nos beneficia. Y cuando vendemos, es decir, tenemos vega negativa, es decir, vendiendo calls o vendiendo puts, lo que estamos diciendo es que la bajada de la volatilidad nos beneficia y nos perjudica la subida de la volatilidad. Con lo cual, el sentido y el signo de la vega es muy importante para entender en la posición que estemos qué es lo que nos beneficia y qué es lo que nos perjudica. En términos generales, entender que el signo lo que nos está diciendo es la dirección, en el sentido que apoya nuestro modelo de trading, nuestro modelo, es decir, de cuando estamos comprando vega, subida de la vega es bueno, y cuando estamos comprando vega, la bajada de la volatilidad es malo. Y cuando estamos vendiendo volatilidad, la bajada de la volatilidad es muy buena, pero cuando sube la volatilidad y estamos vendidos de vega, es decir, tenemos una vega negativa, es malo. Esos conceptos son importantes para entender el significado de la parte de gestión con opciones del riesgo, ¿no? O lo que llamaríamos riesgo de vega. Vamos a pasar ahora a un ejemplo
a un ejemplo, a un caso práctico que yo he sacado aquí y que hemos hablado en diferentes ocasiones, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es un poco hacer un pequeño recordatorio sobre un aspecto fundamental que está incluido en la calculadora y que está incluido también en la página web, que lo pueden ver en la página web, que es lo que llamamos calculadora de volatilidad, ¿no? Donde si meten el valor del mercado, les va a decir cuál es la probabilidad de movimiento del mercado en las próximas sesiones, ¿vale? Para un poco recordarlo, nos vamos a ir sobre la hoja de cálculo, que es más fácil, es decir, tocar, y nos vamos aquí a la parte que tenemos calculadora de volatilidad, ¿vale? Que es la misma que está en la web. Bueno, con las diferencias aquí pueden tocar algunas variables más, ¿vale? Bien, vayamos al significado de volatilidad. No voy a entrar en los detalles de lo que es la curva de esta campana de Gauss, basado en la fórmula de Black-Scholes, y la log-normalidad del comportamiento de la probabilidad de la volatilidad. La volatilidad no es otra cosa que es la desviación típica o la desviación estándar en términos matemáticos, ¿no? Que básicamente lo que hace es calcular la media de los cuadrados de las diferencias. Eso, dicho así, que puede resultar como algo confuso, es lo que vamos a explicar. Para hacer, y lo mejor yo creo que es ver un caso práctico. Veamos un caso práctico, nos vamos a la pantalla de eBroker, nos vamos, bueno, al Eurostoxx, por ejemplo, y vemos que tenemos en el mes de septiembre, tenemos aquí todos los vencimientos correspondientes, estamos en septiembre, tenemos que la volatilidad de la serie de Money es 13,84 y que el mercado está a 3.542, ¿vale? Que son estos datos que tenemos ahí. Con esta información nos podemos ir, algo tan sencillo como irnos aquí y decir, bueno, el mercado está a 3.542 y la volatilidad que tenemos de la serie at the money es 13,84. ¿Vale? Son esos dos datos. Automáticamente nos cambian todos los parámetros y nos está diciendo qué información nos está diciendo esto. Es decir, esta desviación típica, estamos hablando de términos de probabilidad, ¿no? Es decir, esto quiere decir que con un 68% de probabilidad el mercado se va a mover a un día cuando la volatilidad está a 13,84 y el mercado está a 3.542, más 31 puntos por arriba o menos 31 puntos por abajo. Es decir, que el mercado puede subir 31 puntos o puede bajar 31 puntos. Eso significa un 0,9%. Para llegar a esta conclusión, lo único que hacemos es dividir en la fórmula la volatilidad, L4, partido por la raíz de 252. Por volverlo a hacer aquí, si cogemos y dividimos la volatilidad dividido entre la raíz cuadrada de 252, y esto es por definición, nos estaría diciendo que el mercado se va a mover, le aplicamos el porcentaje, le metemos un par de decimales y se nos está diciendo que el mercado, hoy con una volatilidad del 13,84, lo más probable, o con un 68% de probabilidad, el mercado se moverá entre más menos 0,87%, que es este 0,9, que esos son esos 31 puntos. Y los límites en términos de mercado, teniendo en cuenta que el mercado está a 3.542, con un 68% de probabilidad, el mercado se moverá entre 3.573 por la parte alta y entre 3.511 por la parte baja. Si extrapolamos esos a 5 días, lo único que tenemos que hacer, como veis en la fórmula, es multiplicar por la raíz cuadrada del número de días, que es lo mismo si a 0,87, que es el resultado de dividir la volatilidad partido por la raíz cuadrada de 252, si lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 5, a 5 sesiones, nos estaría dando el 1,94%. Aplicamos el porcentaje, le movemos un par de decimales y 1,95%. Esa es esta información. Eso quiere decir que el mercado a 5 días tiene un 68% de probabilidad de moverse 69 puntos arriba o 69 puntos abajo. Eso es lo que significa la volatilidad. Con lo cual ya tenemos un criterio bastante acertado. En la página web, si entran si entran en la página web, en el apartado, vamos a ver, aquí, en Centrum Futures, en clientes, miembros,
aquí pueden ver varios artículos muy interesantes relativos a la vega, relativos a la teta, a la delta, todos, pero lo que tienen que ver es leer el artículo dedicado a Donald Trump y la volatilidad, una aproximación no lineal al comportamiento del mercado, parte 2, ¿vale? Toda la información relativa a esto que acabo de contar está aquí, ¿vale? Obviamente, si se leen los otros artículos, se los sugiero porque son realmente interesantes y son instructivos para que puedan mejorar ese proceso de aprendizaje de opciones, ¿vale? Una vez dicho eso, vamos a hacer, yo he querido hacer un ejercicio, ¿no? Porque esto que se explica aquí o que yo suelo explicar, es decir, puede tener ciertas dificultades para entenderse. Entonces yo he hecho una simulación. He tomado todos los datos que tengo los datos sobre el Eurostoxx desde el 30 de junio de 1998. ¿eh? Vamos a aumentar un poquito para que vean. Aquí está marcado, 30 de junio de 1998 hasta mayo del 2017, hasta el 22 de mayo del 2017. ¿Vale? Es decir, prácticamente hasta hace un mes, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho aquí, he hecho un ejercicio, es decir, en lugar de tratar de calcular en base a la información que tenemos hoy la volatilidad futura, lo que he tratado de decir es decir, vamos a ver what if, es decir, qué hubiese pasado si hubiese aplicado el criterio de la volatilidad, pero no hoy, es decir, sino si lo hubiese aplicado hace 5 sesiones, 10 sesiones o las sesiones que hubiesen sido necesarias, ¿vale? Entonces, yo he implementado una serie de información aquí, es decir, he calculado, es decir, aquí lo que estamos haciendo es buscando, es decir, la referencia, déjame que vayamos a la línea verde, aquí, ¿vale? Ven, estamos en la línea, digamos, en el dato 13, tenemos un dato que es 24.51 y 24.51 lo que nos está diciendo, como tenemos aquí 5, es decir, nos está diciendo cuál es la volatilidad de hace 5 sesiones, que es esta de aquí, 24.505, que es 24.51, porque lo que hace es un redondeo. Es decir, para ver cómo se comporta el mercado y ver la probabilidad de que en el mercado pasen determinadas cosas, digo, bueno, ¿dónde estaba la volatilidad hace 5 días? Y me dice, la volatilidad en el mercado hace 5 días estaba 24.51, que es este número de aquí. Y lo estamos mirando, digamos, ex post, es decir, 5 días después, donde la volatilidad está a 24. Y ahora le pido a esta hoja de cálculo que me diga, vale, dime dónde estaba el mercado cuando la volatilidad estaba a 24.51 hace 5 días, y me dice, estaba a 3.406, que es este número de aquí, ¿vale? Arriba lo que tenemos es básicamente son las fórmulas que he utilizado para poder actualizar y poder manejar esta información y que puedan entenderlo, ¿vale? Y me dice, estaba a 3.406, ¿vale? Perfecto. Como hace 5 días el mercado estaba a 3.406 y la volatilidad estaba a 24.51, ¿vale? Bueno, estamos utilizando el VIX, el índice de volatilidad del Eurostoxx, ¿vale? Dime cuál es, entre qué puntos el mercado se movería, y me dice, no, el mercado se estaría moviendo con esos datos desde el día 30 de junio entre 3.289,23 y 3.524,41, por abajo y por arriba. Lo que me está diciendo es, este 345, es que estoy dividiendo la volatilidad 24.51 partido por la raíz cuadrada de 252 para calcularla de un día, y estamos multiplicando por la raíz cuadrada de SBI12, que es SBE12, que es las 5 sesiones, ¿vale? Si yo aquí pusiese otra cifra, también nos saldría, digamos, una referencia diferente. Pero bueno, para hacerlo paso a paso, porque eso lo vamos a ver en las otras columnas, vamos a ver cuál es el resultado, ¿vale? Porque básicamente lo que mi objetivo, el objetivo con esta hoja de cálculo es poder identificar si lo que yo decía que podía pasar hace 5 días ha pasado o no ha pasado. Es decir, estamos haciendo un test. Porque estamos hablando de 68% de probabilidad, no estamos hablando de una certeza. Es decir, hay un porcentaje de la probabilidad que nos está diciendo que puede no pasar, que el mercado puede saltar los límites de lo que estamos teóricamente diciendo, ¿vale? Entonces, aquí lo que yo estoy tratando de decir, es decir, o lo que estamos reflejando aquí, le decimos sí, E25, es decir, si el
el mercado el día 7 de julio, es decir, 5 días posteriores a esa volatilidad del 24,51, se ha movido por encima o por debajo o está dentro de los márgenes entre el 3.289 y el 3.524. Y vemos que el mercado está a 3.530, es decir, que el mercado ha superado como el límite máximo era 3.524 basado en el dato 3.406 multiplicado por 3,45, me está diciendo que el mercado ha saltado los límites, ¿no? Es decir, es algo así como, si me permiten, vamos a poner, vamos a coger aquí, vamos a introducir aquí un slide, ¿vale? Vamos a insertar una línea recta, ¿vale? Y le vamos a poner lo que llamaríamos aquí un corchete. Y un corchete, ¿vale? Lo que estamos diciendo, sí, podemos ponerle, para hacerlo un poquito más, es fill, line style, vamos a ponerle aquí 5. Close, ¿vale? Esta sería la línea de precios, ¿no? Déjenme que vamos a sacar aquí un marcador y vamos a decir, esta sería la línea de precios, ¿de acuerdo? Y lo que estamos diciendo es que el mercado se va a mover entre este límite y este límite. Es decir, y estamos diciendo que con un 68% el mercado se va a mover entre estos dos límites. Eso es lo que estamos diciendo exactamente, ¿vale? Para dejarlo más o menos claro y no... Vale. Esta es la hoja. Bien. Entonces, hemos visto que, sin embargo, aquí el mercado ha saltado. Ha hecho 124 puntos. La diferencia entre 3.406 y 3.530 son 124 puntos. Lo que está diciendo aquí es que está fallando. Es decir, ha saltado esos límites que nosotros decíamos que no iba, o que tenía un 68% de probabilidad que no iba a pasar. Lo que nos ha ocurrido aquí, el mercado se ha quedado en esta zona. Se ha quedado en la zona que nos ha saltado los límites. Es decir, no ha sido verdad que el mercado, incluso a pesar de tener un 68% de probabilidad, ha saltado los límites, es decir, nos ha metido en una posición de riesgo, ¿vale? Bien, eso hemos cogido y lo hemos extrapolado, es decir, aquí nos encontramos con otro caso determinado, ¿no? Este día en concreto, donde estamos viendo la volatilidad hace 5 días, 24,01, ¿vale? Es decir, nos está dando esta cifra, la de 5 días anteriores, la del 7 de julio, 24,01, o sea, este día que la volatilidad hace 5 días era 24,01, es decir, aplicamos la estrategia y nos decía que el mercado estaba a 3.530, a 3.530,93, que por tener una volatilidad del 24,01 el mercado se movería entre el 3.411 y el 3.650, es decir, un más o menos 3,38%, y aquí nos está diciendo, no nos da información, es decir, el mercado moviéndose al 3.576 está entre estas dos cifras, que vamos a volver a subir. Entre el 3.576 está por encima del 3.411, pero está por debajo del 3.650, ¿vale? Entonces, lo que decimos, bueno, ya que tenemos aquí una formulación y le hemos dicho cómo funciona en término de la probabilidad, vamos a ver si somos capaces de calcular cuántas veces ha pasado eso en las 4.830 sesiones que han pasado desde el 30 de junio de 1998 y el 22 de mayo del año 2017. Es decir, estamos hablando más de 18 años. Entonces llegamos a una conclusión, es decir, lo que yo quiero contar, como aquí hemos marcado, es decir, las sesiones en las que, es decir, el resultado no es blanco ahí, es decir, que se ha saltado y me está diciendo que de todas estas sesiones, ¿vale? Es decir, vamos a ver la parte de contar, es decir, esto es la media, esta es la media, esta
Dice, me está contando, ¿eh? Está contando cuántas sesiones, me da igual que se haya salido por arriba o por abajo, es decir, con el mercado más negativo o con el mercado más positivo. Dice que de 4.830 sesiones, en 1.010 ocasiones el mercado se ha saltado los límites. Es decir, me está diciendo que en un 21% de los casos, ¿vale? Es decir, el mercado supera, es decir, el criterio de que el mercado se va a mover entre más o menos el porcentaje que me dice la volatilidad en las próximas 5 sesiones es mentira. Y si el 21% de las ocasiones es mentira, es cierto para el 79% de los casos, ¿vale? Es decir, bueno, tenemos una información muy interesante. Lo que nos está diciendo es que tenemos una probabilidad, hay una probabilidad del 68% que el mercado se mueva, es decir, y ese 68% se transmite en decir que el 21% de los casos es verdad y el 79% perdón, el 21% de los casos el mercado salta los límites y en los otros casos el 79% no lo salta, ¿no? Entonces, si extrapolamos esa información en términos de weekly, es decir, de semana, de 5 sesiones, de 2 semanas, de mes, de 2 meses y de quarter, llegamos a una conclusión. El 21% de los periodos semanales, es decir, de 5 sesiones de mercado, de todos los rolling periods, es decir, de todos tomando hoy 5 días atrás, mañana 5 días atrás, pasado mañana 5 días atrás, es decir, de todas las probabilidades posibles, en el 21% de los casos el sistema, es decir, el modelo me va a decir que se va a salir. Si nos vamos a periodos 2 semanales, lo que me está diciendo es que es el 16% de los casos. Es decir, mejora, es decir, lo cual tiene sentido, ¿vale? Es decir, estamos midiendo punto a punto, eso es importante, ¿eh? No estamos midiendo lo que pasa en medio, ¿no? Pero eso nos va a dar una certeza, es decir, qué pasa cuando se nos mete una posición in the money, ¿no? Y me dice, 795 en 795 ocasiones de 4.830 el mercado en periodo de 2 semanas ha saltado esa medida de punto a punto de la volatilidad. En el caso de utilizar mensualmente, es decir, 22 sesiones, me está diciendo que el 18% de las veces, es decir, se salta esos límites. Bueno, ya tenemos un criterio. Y luego me dice que en periodo de 2 meses es solo el 8% y en periodo de quarter es solo un 4%. Obviamente, porque estamos hablando, cuando nos estamos yendo a movimientos cada vez más lejanos, estamos ampliando el margen, es decir, la probabilidad, lo que nos hace elevar los márgenes de menor y mayor, ¿vale? Y aquí nos da esa referencia. Aquí, por ejemplo, tenemos, es decir, todas estas sesiones, ¿no? Es decir, que el mercado se salió, pero fijaos qué niveles de volatilidad tenemos, ¿vale? 30, 29, 25. Tiene lógica, porque cuanto mayor es la volatilidad, es mayor probabilidad tenemos de que pasen cosas, es decir, extraordinarias. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama saltos de volatilidad. Esto, cuanto menos, nos está dando información de cómo podemos gestionar la variable volatilidad dentro de nuestros modelos de decisiones de inversión. Por decirlo de alguna manera, si están tomando la decisión de vender opciones, es decir, no van buscando la lotería, están aplicando un criterio matemático que cuanto menos tiene una probabilidad de que pase, ¿no? Hay una cosa muy interesante que en Mola Frequency, es decir, que yo también he aplicado como ejercicio, es decir, yo quiero saber cuánto, vamos a ver aquí en el VIX, está aquí, bien. Yo quiero saber cómo se comporta la volatilidad en los diferentes tramos de volatilidad, ¿no? Entonces aquí me parece muy interesante ver estos aspectos, ¿no? Estos saltos de volatilidad. Aquí me parece el Bola Eurex VIX, aquí me está hablando de los porcentajes de volatilidad, me va a la H32, vale. Me estoy moviendo aquí para llegar a los puntos de partida, ¿vale? ¿Ven? Aquí estoy comprobando la volatilidad. Por ejemplo, estamos hablando del 18 de diciembre del 2013. La volatilidad pasa de 17 a 15, entonces quiere decir que ha bajado un 11% la volatilidad, ¿vale? Este 11% de volatilidad lo que me está diciendo es que aquí hay, es decir,
el mercado, independientemente si el mercado ha subido o ha bajado, aquí yo no estoy mirando si el mercado ha subido o ha bajado, estoy mirando qué es lo que le pasa exclusivamente a la volatilidad, ¿vale? Entonces aquí vemos, es decir, estas bajadas de volatilidad, menos 1,7, menos 5,7, menos 11,1, bajada de volatilidad, ¿vale? Eso extrapolado en términos de datos es muy interesante ver. Y cuanto menos es interesante, porque esto luego hay que interpretarlo, ¿eh? Perdón, porque está aquí. Bueno, Eurexas. Estoy buscando, sí, Eurex Frequency. Vale. Aquí estoy interpretando el concepto de volatilidad desde 1998, ¿vale? Y estoy viendo los tramos de movimientos de volatilidad. En estos tramos vemos que los periodos de mercado, es decir, es la rentabilidad de los años. Ese 15,7, 6,9, 21,3, que por cierto, este gráfico lo tienen en alguna de las presentaciones de los artículos escritos en la página web, ¿vale? Está viendo cuando la volatilidad, es decir, es baja, el mercado tiene una tendencia a ser positiva y cuando el mercado es negativo, los niveles de volatilidad se aumentan, los spreads, los márgenes de movimiento de la volatilidad. Eso es un gráfico de frecuencias y me está diciendo que la probabilidad de que el mercado se mueva en términos de amplitud mucho más, es decir, pues es mucho mayor, ¿vale? Y con esta información llegamos un poco a una conclusión, es decir, bueno, dime dónde el mercado en los últimos 18 años ha tenido una mayor frecuencia de sesiones de volatilidad, ¿vale? Y haciendo ese ejercicio nos vamos y buscamos, digamos, el máximo de los números que podemos ver aquí, ¿no? Y vemos que en la mayor parte del tiempo, es decir, el gráfico de mayor frecuencia sería, vamos a ver, ese 322, o sea, donde más sesiones ha estado el mercado ha sido entre volatilidades del 21,8 y el 22,9, que son 322 sesiones. Tenemos 291 un poquito más abajo, 298, pero podríamos decir que 22,9, entre 21,8 y 22,9 es el número de mayor frecuencia de las sesiones, que prácticamente ha estado un año, con lo cual podéis ver, digamos, un acto de distribución importante. Esto trasladado en términos de frecuencia a un gráfico, ese es el gráfico de volatilidades, de comportamiento de las volatilidades del VIX entre 1998 y 2000, bueno, es 2017, aquí no está cambiado eso, pero es 2017, ¿vale? El título. Bueno, es decir, aquí tenemos una idea, digamos que es donde la volatilidad se mueve con más frecuencia. Ahora estamos en una zona de baja frecuencia, de 13,4, es decir, estamos hablando de 13, 14, estamos hablando de las frecuencias, digamos, que podríamos ver y decir que ahora mismo el mercado está en esta zona de frecuencias. ¿Que vamos a salir de aquí? Sí. ¿Que no sabemos cuándo? No, no sabemos cuándo, pero que saldremos seguro, ¿vale? Bueno, esto es, digamos, es un aperitivo un poco para que vean, es decir, de cómo podemos interpretar la volatilidad en el mercado. Ahora vámonos al mundo de las opciones, a la realidad del mercado, ¿no? Y vamos a abrir nuestra calculadora de opciones, que es la que solemos utilizar para hacer una evaluación del comportamiento del mercado. Entonces, nos vamos a Graphene. Por cierto, ya he arreglado el otro día, tenía un problema porque había tocado algunas fórmulas, ¿vale? Y ya he arreglado esas fórmulas. Déjenme que aquí ponga 0, ¿vale? Bueno, esta es la hoja principal desde donde podemos valorar determinados tipos de opciones, bueno, todas las opciones, dibujar estrategias, establecer criterios y demás. Lo único que tenemos que meter es cuál es el precio del subyacente, cuál es la volatilidad que tenemos ahora mismo en el mercado, cuál es la tasa libre de riesgo, es decir, el tipo de interés del mercado, si hay dividendos o no hay dividendos. Bueno, es decir, como esto es un simulador, aquí podéis tocar cualquier cosa. Yo tengo puestos vencimientos de julio, si me permitís, 20 de julio, vamos a poner aquí 20 de agosto. Obviamente aquí hay que meter los vencimientos reales, es decir, 20 de agosto, es decir, 20 de septiembre y 20 de diciembre. O sea, cogemos los 4 vencimientos más. Obviamente estas no son fechas exactas, pero para lo que queremos ver nos sirve, ¿vale? Hemos puesto el mercado con un underlining, con un subyacente en 3.550, es decir, le hemos puesto que no tiene dividendos, pero y que el tipo de interés aquí es menos 0,4, aquí es 0,95, aquí es menos 0,1, aunque aquí deberíamos decir que es menos 0,15.
Todos estos datos se pueden sacar del mercado de diferentes páginas web. Es decir, si entran en Internet y ponen, por ejemplo, Euribor Rates, bueno, pues aquí tenemos la información de lo que sería el Euribor en los diferentes plazos, a un mes, a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses. Bueno, eso no va a tener una influencia, un impacto muy grande en lo que es la valoración de las opciones, ¿vale? Sobre todo porque estamos hablando de pasos cortos, pero si queréis afinar en el cálculo de la valoración, bueno, pues siempre es interesante saber dónde buscarlos, ¿vale? Bien, una vez que estamos aquí, vamos a hacer un ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, yo he dibujado aquí una estrategia que es un calendar spread, ¿vale? Un calendar spread lo que me está diciendo es que, en este caso, estoy vendiendo una opción, vamos a hablar de calls, vendemos una opción call del strike 3550 de money del vencimiento 2, quiere decir del vencimiento del mes de agosto. Y lo que vamos a hacer es comprar una opción call at the money de el vencimiento 3, que sería el vencimiento del mes de septiembre, ¿vale? Y este es el dibujo que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos vendido la volatilidad del vencimiento, del segundo vencimiento, en este caso de agosto, y hemos comprado la volatilidad del vencimiento de septiembre, ¿vale? Como estamos vendiendo opciones, si recuerdan esa hoja, es decir, la vega, ¿cómo será aquí? Será negativa. Y fíjense en este número. Este número vamos a aumentar un pelín para que lo puedan ver mejor, ¿vale? Y vamos a marcarla con un color llamativo, ¿no? Ahí ven la vega, ¿vale? Vega negativa. Es decir, que si la volatilidad baja, para esta serie nos viene bien. Y si la volatilidad sube, nos viene mal. ¿Por qué? Porque estamos vendidos de vega. ¿Qué es lo que nos pasa en la segunda serie? En la segunda serie del vencimiento más lejano, es decir, nos está diciendo que tiene una vega de 7 puntos. Es decir, vega positiva. ¿Qué le pasa a la segunda serie? Que cuando el mercado, cuando sube la volatilidad, nos va a beneficiar. Y cuando baja, nos va a perjudicar. ¿Por qué? Porque tenemos una opción call comprada. Y eso significa que tenemos vega positiva. Vamos a hacer un ejercicio. Es decir, como normalmente las volatilidades de los diferentes vencimientos, cuando se mueve la volatilidad del primer vencimiento, se mueve la volatilidad del segundo vencimiento. De hecho, aquí hay en esta misma hoja de cálculo, hay lo que sería un gráfico de superficie de volatilidad. Aquí podéis ver, digamos, la curva de volatilidad de todas las series, de los 4 vencimientos que estamos utilizando, de julio, de agosto, de septiembre y de diciembre, ¿vale? Que se puede modificar con unos determinados parámetros, pero no nos vamos a valorar ese aspecto. Y vamos a decir una cosa, para que veáis el efecto de la vega, ¿vale? Estamos en el segundo vencimiento, en el que tenemos vendido, ¿vale? Y tenemos vendido y tenemos vega negativa. ¿Qué significa? Vamos a suponer que la volatilidad baja. Vamos a ser exagerados, porque lo que yo quiero es que veáis el efecto de las curvas de la volatilidad. Es decir, estas curvas que tenemos aquí son las diferentes valoraciones en 3 fechas diferentes. Las 3 fechas son, tomamos obviamente, es decir, el máximo para poder valorar bien esta estrategia, la fecha límite en la que podemos utilizar y hacer el dibujo, tenemos que poner el primer vencimiento, es decir, cuando vence la primera serie, que es el 20, de julio, ¿vale? Porque es el número 2, es el 20 de agosto, ¿vale? Entonces vemos que tenemos 22 de junio, 12 de julio, 1 de agosto y 20 de agosto. Es decir, estamos dibujando la estrategia hasta el primer vencimiento, que es el 20 de agosto, ¿vale? Aquí tenemos lo que serían las diferentes curvas. Si marcamos aquí, veis que está marcando la curva del 22 de junio, es decir, la de hoy. Si marcamos aquí, estamos marcando la curva del 12 de julio. Si marcamos aquí, estamos marcando la curva del 1 de agosto, ¿vale? Y finalmente, si marcamos aquí, estaremos marcando la curva del 20 de agosto. Es decir, en el vencimiento, es decir, el 20 de agosto, el vencimiento más próximo, es decir, el 20 de agosto, ese sería el perfil de beneficio-pérdida de nuestra posición. Pero vamos a ver qué pasa, eso es hoy, con las condiciones de hoy. Vamos a ver qué pasa si, como tenemos vega negativa, vamos a decir que baja la volatilidad del primer vencimiento. Vamos a ponerle que baja -5.
Ya digo que eso es exagerado, obviamente, si está a 13,26 sería bajar a 8, esto es muy poco probable, pero quiero que veáis el comportamiento de las curvas. Nos beneficiaría, es decir, estos serían sin tocar, porque no estaríamos tocando, es decir, puesto que estamos vendiendo hoy las opciones o comprándolas, ¿vale? Nuestro perfil de riesgo es la prima que ingresamos, en los 74,99 puntos en este momento, ¿vale? Pero este sería las curvas de beneficio-pérdida, es decir, en cada uno de esos periodos por la bajada de volatilidad. ¿Por qué? Porque tenemos vega negativa. ¿Vale? Vamos a ver qué pasaría en el caso contrario, es decir, el efecto de que subiese la volatilidad. Si subiese la volatilidad, nuestra posición estaría hasta el 20 de agosto, que es cuando tenemos vendida nuestra opción, la que tiene vega negativa, es decir, la que tiene riesgo, nos estaría dando un perfil de riesgo malísimo, es decir, estaríamos perdiendo, nuestra valoración sería muy mala porque una subida de volatilidad con una opción vendida nos estaría perjudicando enormemente, ¿vale? Obviamente, ¿qué ocurre? Que no hemos tocado la volatilidad del vencimiento de septiembre, ¿vale? Yo podría haber hecho, y lo he hecho es decir, no voy a meterme en los detalles, pero podríamos, digamos, ver cuando todas las volatilidades suben a la vez o bajan a la vez. Pero lo cierto es que no todas las volatilidades suben y bajan a la vez. Entonces, a mí lo que me interesa es que vean el ejercicio. ¿Qué pasaría si en este escenario, es decir, sube 5 puntos la volatilidad del primer vencimiento, pero del segundo vencimiento también sube 5 puntos? Es decir, vemos un movimiento lineal en la subida de la volatilidad. Obviamente, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, ya ha cambiado la figura, es decir, si tenemos que la volatilidad de nuestro primer vencimiento se mueve al unísono con la volatilidad del vencimiento segundo que tenemos comprado, vemos que el efecto es totalmente diferente, es decir, tenemos un perfil de riesgo positivo, ¿vale? Y ahora vamos a ver en el sentido vamos a volver a ponerlo a cero para volver a ver el dibujo. Y vamos a ver qué pasaría si solamente nos sube la volatilidad del segundo vencimiento. Situación muy positiva, pero vamos a ver qué pasa si esta volatilidad baja. Situación muy negativa. ¿Por qué? Porque tenemos vega positiva y si la volatilidad baja y tenemos una opción comprada, nos perjudica la posición. Sin embargo, si el movimiento de bajada de la volatilidad, fijaos lo que ha pasado aquí, es decir, el perfil de riesgo de bajada de volatilidad es, a pesar de que es negativo y nos beneficia para nuestra primera posición vendida, nuestra call vendida, al ser menor, tiene mucho más efecto que la posición que tenemos en el segundo vencimiento, es decir, la posición comprada, ¿vale? Es decir, si la posición que tenemos, en lugar de hubiese bajado, es decir, es muy agresiva y baja, veis, o sea, solamente una diferencia entre -5 y -3 estaríamos compensando, por un lado, la parte que nos beneficia de la volatilidad frente a la parte que es negativa en la volatilidad, ¿vale? Este tipo de ejercicios, que es para lo que está diseñado esta hoja no está diseñada para que metan una estrategia y que a partir de esa estrategia, es decir, vean que todo es maravilloso. No es así. Es decir, necesitan ver qué es lo que hay detrás. Entonces, para verlo, que aquí se puede ver en el dibujo, me parece muy interesante ver la siguiente hoja, que es esta, I4D, ¿vale? Bueno, permitidme que tengo que cambiar aquí porque eso sería 20 de julio. Obviamente todo eso se alimenta manualmente, pero es mucho mejor alimentarlo manualmente cuando estamos en una fase de estudio, no de aplicación real en el mercado, ¿no? Y una vez que tengan la aplicación real en el mercado, que aprendan, digamos, los conceptos básicos, ¿vale? Bien, aquí tenemos las 4 series y tenemos comparados lo que es el precio o sea, los diferentes strikes, el precio de la call del primer vencimiento, los precios de las calls del segundo vencimiento, los precios de las calls del vencimiento de septiembre y los precios de las calls del vencimiento de diciembre. Y la curva de volatilidad de cada uno de los vencimientos basados en los criterios del slope, curvatura y demás, ¿no? Si os fijáis aquí, y esto es para los más interesados, ¿no?
bueno, está definida la fórmula que utilizamos para calcular la volatilidad de cada serie, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con la distancia del strike, ¿no? Aquí, si veis esta fórmula, estoy calculando, es decir, aquí le estoy diciendo la volatilidad que tiene el tercer vencimiento de septiembre por 1 más el slope de la volatilidad del tercer, la volatilidad 3, en este caso es de las calls, slope 3 es de las calls, ¿vale? Por el logaritmo neperiano de F23, F23 es el strike partido por el forward price, por el precio, en este caso el forward price es 3002, estamos en el nivel 3000, 3002, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver, digamos, cómo se genera esta curva, ¿vale? Y aquí, un momento que está haciendo cálculos, y aquí nos vamos a concentrar en varios aspectos, o sea, lo que al final ustedes tienen que llegar a relacionar es el efecto de la vega frente... O sea, cuando compramos y vendemos opciones tenemos cosas que nos benefician y cosas que nos perjudican. Y lo que hay que buscar es un poco esa referencia de equilibrio, es decir, cuándo me perjudica esta y cuándo me perjudica aquella. Por eso muchas veces cuando estamos tratando, no es lo mismo hacer, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es lo mismo hacer la volatilidad del primer vencimiento, o sea, vender, imaginaos una opción del primer vencimiento, en este caso de julio, contra la vega del último vencimiento, porque tenemos 1,60 en el strike 2775 tenemos una vega de 1.674 para el primer vencimiento y una vega súper grande de 6,94. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque estemos mal, si estamos vendiendo esta opción, ¿vale? Si la volatilidad sube, el efecto de la volatilidad que vamos a tener con una vega del último vencimiento va a ser mucho más fuerte que la vega que te estamos vendiendo del primer vencimiento, ¿vale? Es decir, eso lo podéis comparar, sobre todo para ver un poco los diferentes rangos de curva. Permitidme, aquí está metido esto para que lo podáis comparar, ¿no? Vamos a ver la vega 1, la vega 2, la vega 3. Sí, bueno, hay que comparar manzanas con manzanas, aunque luego os explicaré por qué también se pueden comparar manzanas con peras. Solo hay que tener determinado cuidado, ¿vale? Fijaos, estas serían las curvas de las diferentes volatilidades de las diferentes series. Abajo tendríamos los strikes, estos serían los strikes del mercado, y estas serían las curvas, ¿no? Esa sería la curva de la vega del vencimiento más próximo, del segundo vencimiento, del tercer vencimiento y del cuarto vencimiento. Es decir, las vegas de los vencimientos más lejanos son mucho más potentes que las vegas de los vencimientos más cercanos, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Esto cómo lo interpretamos? Pues fijaos en una cosa, es decir, en definitiva, ¿qué es la vega? Bueno, que aquí hablamos mucho de vega, pero la vega es esto. Indica el cambio del precio de una opción cuando varía la volatilidad. Es decir, nos va a indicar cómo se mueve el precio de mi opción cuando se mueve la volatilidad. Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Vayámonos a... Bueno, lo podemos hacer aquí mismo, ¿no? Pero nos podemos ir a... Aquí, vamos a ver. Vamos a ver este vencimiento. Bueno, vámonos al último vencimiento, y vamos a marcarlo con un determinado color. En verde no, porque no sale. Vamos a marcarlo en rojo. Ahí sí sale. ¿Vale? La call 3000 del vencimiento de diciembre vale 176,4. ¿Vale? Y la vega que tenemos aquí es 8,37. ¿Vale? Aquí vamos a ponerla en verde porque se va a ver mejor aquí. Vale. 8,74. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando movemos un punto la volatilidad. Es decir, esto nos va a indicar cómo se va a mover el precio de la opción cuando se mueve la volatilidad. El resto de factores constantes, es decir, no vamos a mover el subyacente, ¿vale? Y como no estamos en el 4 vencimiento, vamos a decirle que la volatilidad aquí, en lugar de ser 20, y es de las cuales vamos a poner 21. ¿Vale? Bueno, perdón, vamos a un poquito porque vamos a tomarnos nota de este valor. 8,74. Bueno, voy a hacer aquí una cosa. Voy a sumarle al precio de la opción, le voy a sumar la vega. Eso me va a decir el precio de esa opción cuando el mercado suba
Vamos a ver aquí. Cuando el mercado suba un punto la volatilidad. Y ahora vamos a calcular aquí el precio de la opción cuando el mercado baje la volatilidad. Bien, entonces ahora, perdón, entonces nos vamos aquí y vamos a tocar la volatilidad. Vamos a tocar, en lugar de 20, 21. ¿Qué es lo que nos ocurrirá con esta opción? Bueno, claro, esto tengo que copiarlo en valores, disculpen, esto está preparado para esto, con control copy, valores. ¿Vale? Para que cuando yo cambie esto de aquí no se mueva, ¿no? Cuando cambie aquí. Vamos a poner 21 de volatilidad. ¿Ven? 184,7, 184,7. Esto es un valor, lo hemos calculado. ¿Por qué? Porque ha subido la volatilidad, con lo cual ha subido 8,376 puntos el valor de la prima de la opción. ¿Qué pasa si en lugar de 20 fuese 19? Es decir, hubiese bajado un punto la volatilidad. Que el precio sería 168. Nos está diciendo que si tiene una vega de 8,38, la bajada de un punto de volatilidad hace que el precio de mi opción baje a 168, exactamente en 8,38 puntos, ¿vale? Bien, una vez llegado a este punto, ¿qué es lo interesante de aquí? Perdón, porque luego si no, me quedo cosas enganchadas y luego, es decir, cuando quiero tocar, ¿vale? Entonces, bien, deshacemos lo que hemos hecho para dejar más o menos las cosas ahí, ¿vale? Ahora quiero explicarles algo más, ¿vale? Cuando yo enseño esta hoja, esta parte de hoja, ¿vale? Y les digo dónde tienen que fijarse en los signos, es decir, igual que en la vega, la delta o lo que sea, tienen signos determinantes. Y eso es fundamental para que ustedes un poco puedan ver los factores de riesgo con los que están en el mercado, ¿vale? Y ahora les digo una cosa. Supongamos que quieren tomar una decisión, ¿vale? Y tienen determinadas expectativas, ¿vale? Es decir, saben que la delta, por ejemplo, es cómo se mueve el precio de la opción cuando se mueve un punto subyacente, ¿vale? Es decir, por decirlo de alguna manera, por un punto de subyacente, en una serie de money, la delta de la opción, en este caso de las calls, se va a mover 0,51, ¿vale? En este caso 0,52, 0,52, 0,53. ¿Qué quiere decir? Bueno, estamos viendo que realmente la delta no va a variar tanto en el efecto del cambio del precio de una opción si estoy en un vencimiento cercano o estoy en un vencimiento lejano. Con lo cual, el factor riesgo de dirección no va a tener un efecto tan importante en la valoración de la prima de la opción como, por ejemplo, la vega. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otro aspecto es interesante ver? La teta. La teta me dice, ¿qué le pasa al precio de mi opción? Bueno, aquí vemos que la teta del vencimiento más próximo, estamos hablando de un vencimiento del mes de julio, es de menos 1,22, ¿vale? Y la de un vencimiento lejano es menos 0,5, es decir, el efecto de la teta sobre la valoración del precio de la opción es pequeño. Sí es cierto que tiene que ver mucho el número de días, es decir, no es lo mismo ganar, o sea, para ganar los mismos puntos en términos de prima, necesitas 2,5 días en una opción más alejada comparado con una opción más cercana. Eso lo podéis ver también en la parte de los gráficos de la teta, en el comportamiento de la valoración de las opciones. Y es cierto que en el último tramo de vida de la opción, es decir, es más importante la teta que otros factores, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto? Normalmente, cuando ustedes leen o escuchan a alguien que opera en opciones, están hablando, bueno, es que la teta es fantástica porque el paso del tiempo me beneficia, ¿no? Y es cierto, el paso del tiempo os beneficia. Pero más importante que la teta es la vega. Es decir, si ustedes son capaces de hacer un recálculo, digamos, de la posición de riesgo, y nos vamos aquí, es decir, de qué situaciones me benefician o me perjudican más en términos de
de teta o de vega. ¿Por qué? Porque al final van a llegar a estas conclusiones. Se van a ir aquí a decir, bueno, teta, quiero teta positiva, luego tengo como quiero, permíteme, vamos a marcar. Quiero, es decir, yo creo que el mercado no se va a mover mucho, con lo cual lo que me interesa es tener teta. Bueno, pues entonces hay que vender. Opciones. Y dices, bueno, la verdad es que creo que pueden pasar cosas, es decir, y hay efectos geopolíticos que pueden afectar a la vega, a la subida de tipos de interés, el mercado se puede poner nervioso y creo que la volatilidad va a subir. Compren opciones, ¿vale? Direccionales, creo que el mercado va a subir, deltas positivas. O bien comprar call o bien vender put. Creo que el mercado va a bajar, deltas negativas. Es decir, pueden combinar todos los aspectos de riesgo que tengan en su percepción del riesgo del mercado, ¿vale? Sin embargo, esto es discutible. ¿Eh? Y yo les voy a decir algo, y es una opinión muy personal, pero me parece que es importante que les transmita los tips, las pequeñas ayudas. Después de toda una vida dedicada al tema de las opciones, la teta es importante, hay que considerarla, hay que vender opciones, pues porque el mercado me da oportunidades, ¿vale? Pero les aseguro que detrás de la vega hay unas posibilidades de trading brutales, ¿vale? Sobre todo si son capaces de combinar. Obviamente el tema de calendar spreads o de diagonal, yo los he puesto aquí para que ustedes vean un poco el efecto, digamos, del comportamiento del mercado, ¿vale? Y bueno, creo que hemos avanzado bastante hoy a la hora de explicarles un poquito, es decir, el efecto de la volatilidad y ver un poco, es decir, cómo se comporta. Pero quiero contarles una cosa finalmente y vamos a hablar de mariposas, ¿vale? Vamos a vender una call, perdón, aquí, vamos a ponernos en el 3000. ¿500? Vamos a comprar dos calls 3.550, vamos a ponernos en el mismo vencimiento en todos los casos, ¿eh? No vamos a hacer... eso luego ya lo veremos, ¿eh? Y finalmente vamos a vender una call 3.600. Bien, esto es una mariposa vendida. Podemos hacerla más grande, quizás podríamos para ver, sobre todo para verla mejor, no es que sea mejor ni peor. Bien, esto es una mariposa vendida. Como bien sabes, esta línea, es decir, lo que me está diciendo es cuál sería la posición hoy con el movimiento del mercado, es decir, la posición que he tomado en términos de mi perfil de, no de riesgo, sino de P&L, de beneficio-pérdida, con los movimientos del mercado en la sesión de hoy. Y vamos a ver una cosa, nos hemos ido, en todos casos, hemos ido al vencimiento 2, que es el vencimiento de agosto, y vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque eso es muy importante. Fíjense aquí. Estamos vendiendo la mariposa, ¿vale? Y vender la mariposa tiene vega positiva. Es decir, lo que les voy a contar es, la mariposa es la única estrategia que cuando venden volatilidad y cuando compran volatilidad, ¿vale? Y veamos el caso. Veamos, es decir, una subida de la volatilidad. Una subida de la volatilidad beneficia a la posición. Más, ¿ves? Se me coloca todo en el lado positivo. Obviamente a vencimiento la figura es la que es, esa no cambia, ¿vale? Es decir, ¿y si baja la volatilidad? Es decir, bueno, menos 10 no puedo poner porque si no, bueno, pero menos 7. ¿Qué es lo que no se hace más asintótica? ¿Vale? Con lo cual,
lo que nos está diciendo es que según sube la volatilidad, vemos aquí, el perfil de riesgo con la vega es positiva, nos está diciendo que vendemos, es decir, cuando vendemos las mariposas compramos volatilidad, porque si la operación fuese al revés, es la única estrategia, porque el resto son diferentes, ¿vale? Que ocurre la operación inversa. Es vender, es comprar, y comprar es vender, ¿vale? En términos de volatilidad, en términos de vega, ¿eh? Vamos a comprar la primera call, vamos a vender esta call y vamos a comprar este lado del ala. Y la vega en ese caso es negativa. ¿Eh? Fíjense también, aquí tenemos, digamos, marcados, esto que hemos marcado en verde, es decir, aquí tenemos vega 4,98, aquí al hacerlo por 2 tenemos una vega menos 11 y aquí tenemos una vega, o sea, ven que esta vega y esta vega es prácticamente igual, ¿vale? Es decir, en los dos lados del ala, ¿vale? Pero la suma total de estas dos vegas es menor que esta vega, por esa misma razón es vega negativa. Con lo cual, cuando compran mariposa, lo que están haciendo es vender volatilidad. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una subida de volatilidad, perjudica nuestra posición. Y si tenemos una bajada de volatilidad, beneficia nuestra posición. Bien, una vez dicho esto y tratando de un poco de explicarles este tema, ¿vale? Obviamente esta hoja, o sea, esta hoja que yo me centro exclusivamente en esta parte tiene muchas más cosas, ¿no? Durante el mes de julio voy a hacer una sesión específica solamente para explicar todas las cosas y la potencia de esta hoja de cálculo, para que vean lo que pueden hacer con ella y cómo pueden realmente sacarle el partido en ese proceso de aprendizaje. Estas cosas que les estoy contando y que salen en los libros y que las pueden ver y que están en internet y en todos los libros de opciones, ¿vale? La utilidad, lo que yo trato de hacer es tratar de incluir todas las variables posibles, que esta hoja puedan tocar, o sea, tenerla la más abierta posible para que puedan tocarle y para que realmente puedan sacarle todo el partido posible al mercado y sobre todo para que sepan lo que significa los derivados. Y estoy seguro que con ese proceso, es decir, bueno, pues van a avanzar y van a poder tomar decisiones excelentes, como por ejemplo sistematizar la venta de call cubierta, utilizar, como explicábamos el otro día y que ya les explicaré en otra sesión, el juego de estar en el mercado en determinadas condiciones de volatilidad y no estar en otras condiciones de volatilidad y sobre todo tratar de equilibrar, es decir, qué sentido tiene, es decir, vender una opción muy lejana y qué riesgos tengo inherentes, porque es verdad, hay mucho valor temporal y tendré mucha teta, pero cuidado, porque también tendremos mucha vega, con lo cual hay que ver el mercado desde una perspectiva diferente, porque los mercados derivados no son lineales, son segundas derivadas, ¿no? Son mercados tangenciales, podríamos decir, ¿vale? Bien, después de este speech, espero no haberles aburrido en absoluto, espero que hayan aprendido un poquito más, lo suficiente como para que puedan aplicar algunas de las cosas que han visto a sus propias metodologías a la hora de tomar decisiones de inversión y bueno, nos ha tocado ahora mismo, o nos toca, entrar en los detalles de las preguntas, ¿no? Y a eso vamos. Bueno, veo que hay muy pocas preguntas todavía, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Todo esto no está en la calculadora, la parte de Rolling Stats, SP500 Eurex, Juan Carlos. No está en la calculadora. Eso son otras hojas y son otros trabajos mucho más complejos. O sea, el objetivo, vamos a ver, el objetivo, Juan Carlos, de estos seminarios es aprender a utilizar opciones. Yo trato de apoyar mis teorías, no solamente contarles lo que es cierto y lo que es mentira, sino tratar de apoyar lo que cuento con datos reales de mercado, ¿vale? Obviamente esa información es una información que yo tengo y que yo utilizo y que he utilizado durante mucho tiempo
con unos cálculos algunas veces muy complejos, pero que a mí me sirven ahora mismo, en este momento, para poderles enseñar cómo gestionar el riesgo con derivados, ¿vale? Así que, Juan Carlos, eso no está. Pero bueno, en un momento determinado me podría plantear sacar esta parte, estos estudios analíticos que tengo al mercado, ¿no? No lo sé, si tal vez sea una opción, ¿vale? ¿En qué web alguien me pregunta, una pregunta, ¿en qué web podemos encontrar la volatilidad de opciones sobre acciones americanas? Me pregunta Jason Ramírez. Jason, en la página del CBOE, es decir, tenéis datos, bueno, os voy a poner aquí, vamos aquí, hay varios, por ejemplo, hay una página web que es, normalmente esos son bases de datos que venden, ¿eh? Y volatility.com, me parece. Aquí está. Bueno, aquí tenemos, en la página volatility.com tenéis datos históricos de volatilidades, es decir, vamos a ver, lo que es difícil es que encontréis la volatilidad de todas las series, porque eso cuesta bastante tenerlo. Normalmente son sistemas que requieren tener suscripciones, ¿vale? Pero en la página volatility.com hay un montón de bases de datos, algunas yo creo que son libres, otras son de suscripción, ¿vale? De todos modos, no os obsesionéis, es decir, permitidme también que os diga, es decir, yo cuento cosas, es decir, y no sé si estáis en el estadio de llegar a ese punto, ¿vale? Es decir, no es tan importante tener la base de datos, ¿eh? Eh, porque eso ya os lo cuento yo os cuento un poco bases de estudios y de research, y tengo estudios mucho más profundos que pueden ser infinitamente aburridos. Tal vez sea interesante hacer un día un taller y bueno, y os lo propondré, es decir, queréis que un día hagamos una sesión de un fin de semana, un taller donde entremos en detalles, es decir, mucho más extensos, no más que un webinar de una sola sesión, bueno, pues quizás sea interesante y os va a ayudar en los procesos de tomas de decisiones. Pero no es tan importante de verdad tener las bases de datos, lo importante es que sepáis, que aprendáis la utilización de estas pequeñas tips, de estas pequeñas, ni siquiera consejos, ¿no? Análisis o research que yo he realizado antes, ¿vale? Porque eso es lo que os va a ayudar. Al final, tener muchos datos, el Big Data te puede volver loco si no sabes cómo aplicarlo. Puedes tener datos de volatilidades históricas, pero bueno, lo que va a pasar mañana no lo sé, ¿no? Y yo, sin embargo, sí tengo calculado lo que va a pasar mañana de alguna manera, no lo sé, no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero sí datos que me dan datos de probabilidad, y os lo he explicado ahora mismo. Esos porcentajes que he sacado para el Eurostock son muy similares en el SP500, ¿vale? Bueno, aquí tenéis volatility.com y luego hay otra página, o sea, la mayoría de los datos en cboe.com. Aquí también tenéis, en la página del CBOE, tenéis Market Data, Strategies, Education, Products. Aquí podéis aprender también porque tiene una parte de educación muy interesante, ¿no? Strategies, Tools and Resources, Intraday Volume, Virtual Calculators. Bueno, aquí se pueden comprar datos en tiempo real también, pero no os obsesionéis con ese tipo de cosas, ¿eh? Es decir, con tener datos. Es decir, probablemente tenéis datos suficientes como para tomar decisiones, ¿no? Es más importante, si os digo la verdad, dejadme que es un consejo personal, ¿vale? Los datos no sirven de nada, si no sabemos las cosas de aquí. Si no sabemos dibujar una estrategia y ver qué es lo que le puede pasar, porque esto es lo que nos va a servir después aplicarlo con los datos y saber lo que va a pasar, ¿vale? Es decir, claro, a mí, por poner otro detalle, es decir, Jason, es decir, esto que tengo aquí es un trabajo, la verdad es que de muchas horas y de muchos años, ¿no? ¿Vale? Es decir, que yo he estado preparando, mejorando, es decir, y os estoy enseñando solo una parte, ¿eh? No quiero decir por eso nada, es decir, hay datos que utilizo y datos que no me acuerdo que he utilizado y que vuelvo a utilizar, pero sí me interesa explicaros una cosa, déjame ver. Olympic Eurex. Aquí está el SP500, pero bueno. VIX. Bulletin Week.
Bueno, ese es otro dato que alguna vez os lo he contado. Aquí, bien. Bueno, en esta hoja, bueno, esta es la del Bola Model, este es diferente. Vale, si os digo la verdad, es decir, tengo tal cantidad de hojas que a veces no me acuerdo dónde tengo los datos que estoy buscando en cada instante, ¿no? Bola, Pix, bola. Bola, Eurex 2. Mix. Bueno, que tocan puntos. Bola Frequency. Tiene que estar aquí donde lo tengo. Bueno, Volatility Jams. Esto es muy interesante, este estudio, ¿no? Pero... Aquí. Perdonad. Aquí está. A mí me parece, o sea, por ejemplo, esto de aquí, esto que lo habréis visto poquísimas veces, ¿vale? Porque nadie se encarga o se dedica a trabajar este tipo de cosas. Bueno, esto te da un perfil y os digo una cosa, es decir, yo hablo constantemente y esa es una opinión personal, ¿eh? Es decir, complacencia de la volatilidad, no entiendo cómo con los factores de riesgo que hemos vivido y la incertidumbre que tenemos a nivel geopolítico y a nivel económico en términos de crecimiento y expectativas de subida de ese tipo, el mercado está aguantando estos niveles de volatilidad, ¿vale? Pero que se puede tirar otro año más, perfectamente, es decir, el mercado está valorando positivamente los escenarios, las compañías parece que ganan más, yo creo que no se pueden valorar, pero bueno, es decir, el mercado está ahí. Y no podemos ir contra el mercado, es decir, podemos estar nosotros mucho más tiempo equivocados, ¿no? Yo creo que hay factores de riesgo realmente sensibles en el mercado que van a traer situaciones de volatilidad, ¿no? Entonces, constantemente, lo que yo quiero hacer es que no sintamos la complacencia y que veamos los riesgos que asumimos en cuanto a cuando estamos hablando de volatilidad, ¿vale? Pero sí tenemos unas herramientas que nos permiten saber, estando donde estamos, dónde podemos ir. Y eso es lo que yo trato de transmitirles. Bien, siguiente pregunta. Jason me vuelve a preguntar otra cosa. Dice, ¿en qué web podemos encontrar la volatilidad de opciones sobre acciones americanas? Una pregunta, ¿en qué web podemos encontrar la volatilidad de opciones sobre acciones americanas? Bueno, Jason, es la misma pregunta, ¿vale? En la página del CBOE, donde del Chicago Board of Trade, ¿vale? Ahí se puede encontrar. Vale, Jason, son comentarios, ¿vale? Bueno, señores, bueno, ¿no hay más preguntas? ¿Alguna pregunta más en la sala? Bueno, si no hay más preguntas, permitidme que, bueno, primero, Juan Carlos, es decir, si tú recuerdas perfectamente, por cierto, te envié el email con la modificación de la hoja de cálculo, ¿vale? No había metido la modificación que se me había quedado enganchado al cambiar unas fórmulas de por aquí, que he tenido que cambiar y había hecho cambios en la web, entonces no me permitía cambiar de una manera aislada los incrementos de bola. Para mí es muy importante que tengáis el efecto, que entendáis el efecto de la volatilidad dentro de cada una de las estrategias. Y por eso, bueno, ya he arreglado la hoja, con lo cual ya te voy a enviar la versión actualizada a ti y al resto de las personas que me han comprado la hoja para que tengan la última versión. Y no hay que pagar nada adicionalmente por eso, ¿vale? Bueno, solamente me queda decir que yo tengo este tema de las opciones metidos en venas y eso me ha hecho hacer cosas como esta hoja de cálculo y todo el trabajo y research que llevo haciendo durante todos estos años, muchísimos años, os lo aseguro. Solo deciros que esta hoja de cálculo, no esta hoja, sino todas las hojas que están incluidas dentro de este libro de Excel, las tengo ahora mismo durante el mes de junio en oferta de 89 euros, ¿vale? Que incluyo una sesión de Skype de 1 hora para hacer un training y que podáis ver todas las aplicaciones y cómo utilizar la hoja y sacarle el partido. La hoja no es difícil, realmente parece que tiene muchas variables, pero al final solo tienes que tocar 4 cosas diferentes, ¿no?
Con lo cual, bueno, está ahí para todo aquel que me quiera. Bueno, la oferta esta está solamente incluida para todos aquellos que me siguen en el webinar. Si no, tenéis que ir a través de la página web y comprarla, y para los clientes de eBroker, ¿vale? Y los clientes que no sean de eBroker, pero que me encantaría que fuesen clientes de eBroker, porque les aseguro que es un broker realmente bueno, ¿vale? De hecho, cuentan conmigo para que cuente cómo son las opciones, lo cual dice mucho de ellos, ¿no? No, bueno, fuera de bromas, ¿no? Es decir, que es una plataforma que no falla, y eso, y que yo no la he visto fallar, ¿eh? Aunque pueda tener, bueno, pues todas, no sea perfecta, ¿eh? Pero yo creo que están haciendo un esfuerzo, creo que la hoja es sencilla, y con las ideas que ustedes pueden aprender siguiendo estos cursos de opciones, leyendo un poquito, trabajando un poquito, es decir, estoy seguro que van a tener oportunidades muy interesantes de aprender a ganar dinero, porque esos son los derivados, una manera diferente y de aprender a ganar en mercados altamente competitivos, ¿no? Bien, bueno, una vez dicho eso, ahí tienen mi mail, pueden entrar en la página web y desde la página web acceder y solicitarme la información que deseen, y para mí es un placer volver a estar con ustedes y seguirles teniendo. En cuanto haya transcrito este vídeo, pues lo voy a volver a subir, con lo cual aquellos que quieran volverlo a ver lo van a poder ver a través de mi canal de 101futures.com, ¿no? Y no se olviden de ver los recursos que hay dentro de la página web eh, para aprender y llegar más lejos dentro del mundo de las opciones. Muchísimas gracias y hasta la próxima, ¿vale? Bueno, perdón, un momento que me ha llegado una pregunta más, ¿vale? Sí, pero hay fórmulas que ponen SPAR 1 y que dejan algunas... Bueno, a Juan Carlos, es decir, me está haciendo Juan Carlos, que es uno de los clientes, una pregunta concreta, y yo digo, Juan Carlos, es decir, si me dices exactamente cuál es tu duda, pues podremos hacerlo. Hay una cosa, la hoja, que sí quiero también decir, ¿no? Es decir, alguno de ustedes me ha preguntado, la verdad es que al principio quería protegerla y tal, porque, bueno, es mi know-how y todo eso, ¿no? Es decir, la hoja está abierta, entonces... yo tengo que explicar, es decir, no hay que tocar muchas cosas, pero cuando se toca algo, es decir, aquí, por ejemplo, en el underlining o en el spare, o sea, es importante las fechas, todo está calculado en base a fechas. Si yo, por ejemplo, pongo aquí 20 de junio, automáticamente me va a dar error. ¿Veis aquí, no? Es decir, y me pongo el vencimiento 1, no existe. Ha vencido, no se ve nada, me da error, ¿no? Bueno, eso es normal, ¿no? Es decir, si yo protegiese la hoja, podría hacer que no diese error y que diese... Pero a mí lo que me interesa es tener una hoja abierta para que ustedes puedan sacarle todo el partido y tocar cosas determinadas. Y cualquier duda que tengan, bueno, pues la verdad es que yo lo tengo abierto. Podría hacer una hoja más simple, que es otra cosa que me estaría planteando, pero es que esta hoja lo tiene todo. Y aquí van a ver cosas... bueno, muy útiles para su proceso de aprendizaje. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.